Bendiciones abundantes, amados hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Es una gran alegría poder compartir con ustedes los comentarios de la lección número 6. Este guión ha sido escrito por la hermana Mayra Alejandra Puentes para el canal En Defensa de la Fe. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Gracias por darle me gusta a este video y por compartirlo con tus hermanos y amigos. Los invito a orar para comenzar. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias porque también estás con nosotros. En este momento pedimos perdón por nuestros pecados y que nos des el poder y la gracia para vivir en victoria y así glorificar tu santo nombre. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. A los que son maestros de escuela sabática, dales ideas, dales argumentos y sobre todo, dales una vida ejemplar para que puedan presentar y compartir este mensaje con la autoridad que viene de ti. Cuídanos siempre de todo mal y de todo peligro y guíanos a toda la verdad. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. El título de la lección es La lectura de la palabra. Sábado 2 de noviembre, para memorizar. Y leían en el libro de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo 8, verso 8. Después de que se terminó la reconstrucción del muro de Jerusalén, las naciones circundantes y enemigos de Israel vieron cómo la mano de Dios en verdad estaba con el pueblo. Es por eso que exclamaron que por Dios había sido hecha esta obra. Nehemías capítulo 6, verso 16. Pues aún después de muchos tropiezos y oposición, lograron su meta. Por otra parte, vemos cómo el pueblo se mostró unido y lo hicieron en torno a la palabra de Dios. Además, estaban dispuestos a obedecerla y estaban muy felices por ello. Domingo 3 de noviembre. El pueblo se congrega. Después de tanta oposición y adversidad por la que pasó el pueblo, al fin su esfuerzo se vio recompensado al ver el muro de su amada ciudad reconstruido por completo. Lo más motivante de esta historia es que los judíos demostraron el espíritu que hoy debería abundar en la iglesia, un espíritu de unidad en el amor. Nehemías capítulo 8 versos 1 y 2 nos dice: Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El pueblo se reunió en un mes especial, el mes de Tishri, que probablemente era uno de los más importantes para los judíos, ya que en él se celebraban varias fiestas importantes tales como, primero, la fiesta de las trompetas, que era la preparación para el juicio de Dios, el primer día del mes. Segundo, el día de la expiación, día del juicio o Yom Kippur, el día 10º del mes. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos, la cual recordaba que Dios los había libertado de Egipto y cómo los había sustentado en su viaje por el desierto. Esta fiesta se celebraba el día 15 de este mes. Notamos además que el pueblo entendía la importancia de atesorar la palabra de Dios y por eso, en la gran reunión, lo más importante que hicieron fue pedir al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. Ya en muchas ocasiones anteriores Dios le había expresado a su pueblo que las Escrituras y que la ley de Dios era algo que debían recordar y repetir a menudo. La Biblia nos dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Además, en Deuteronomio capítulo 31, versos 10 al 12, Dios les dijo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos,
cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios manifestó que su pueblo estaría salvaguardado o protegido al tener muy presente la palabra de Dios, y para ello era necesario leerla, escucharla, repetirla y sobre todo ponerla por obra por la gracia del Señor. Vivir la palabra de Dios, y en la palabra de Dios es también nuestra salvaguardia, también es nuestra protección hoy. Y teniendo en cuenta que actualmente todos tenemos una copia de ella y en nuestro idioma, nos quedan pocas excusas para no hacerlo. Además, Dios extendió su invitación a instruirse en su palabra también a los mismos extranjeros. Dios permita que hoy más que nunca, como iglesia, nos unamos en un mismo sentir y en el deseo de recibir la luz de su santa palabra, para que la podamos poner por obra y seamos lámparas que por la gracia de Dios iluminen el camino de muchos que están buscando la verdad y el camino a Canaán. Lección para el día lunes, 4 de noviembre. Leer y escuchar la ley. Es probable que a veces leamos 1 o 2 textos de la Biblia y concluyamos nuestro estudio diario, pero en Nehemías capítulo 8, verso 3, se registra que en esa gran convocatoria del pueblo de Israel, desde temprano en la mañana hasta el mediodía, se leyó en el libro, es decir, leyeron la Biblia todo este tiempo, así que seguramente leyeron la palabra de Dios por más de 6 horas. Recordemos que el libro sagrado de entonces era conocido como la Torá. Esta estaba compuesta por los libros escritos por Moisés, desde Génesis a Deuteronomio. El pueblo tuvo la oportunidad de escuchar, además de la sagrada ley, el maravilloso relato del poder de Dios desde la creación hasta los días de Josué. Toda la lectura en sí les recordaba sus raíces y la manera como Dios los había escogido como pueblo especial con un propósito, y las directrices que les había dado para caminar de modo que no perdieran su objetivo de ser luz en medio de las naciones. Además, notamos que contrario a estar distraídos en otros asuntos, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este punto es de gran importancia. La extensa lectura de la palabra ese día especial tenía el mismo propósito que debe tener hoy. Repasemos algunos versos de la palabra del Señor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Deuteronomio 4:1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, verso 2. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17, verso 5. Es necesario que oigamos la palabra, meditemos en ella, y con especialidad vivamos según nos ordena. Deducimos con esto que Esdras había hecho un trabajo espiritual en el pueblo que llevaba ya unos 13 años desde que llegó a Jerusalén, y que fue una de las razones por las que estaban tan deseosos de escuchar la palabra de Dios ese día. Al parecer habían vuelto a familiarizarse con ella a través del ministerio de este hombre de Dios. Dios nos ayude a leer la palabra del Señor de manera atenta y con un corazón dispuesto a vivir cada uno de sus mandamientos por amor a Cristo Jesús. Lección para el día martes 5 de noviembre. Lectura e interpretación de la palabra. En la santa convocación del pueblo de Israel, la reverencia se notó aún en la organización del lugar para la lectura de la Biblia.
se dispuso un estrado, es decir, un lugar alto, que lo podemos ver como una manera simbólica de afirmar que así era como debían tener ellos la palabra de Dios, muy en alto, para poder recordar sus palabras y además tener en alta estima todos los mandatos del Señor. Notamos que en tal ocasión había dos grupos que estaban compuestos por 13 hombres cada uno. El primer grupo, Nehemías 8:4, ayudaba a leer la palabra. Sin mucha información al respecto, se infiere que esa ayuda podía consistir en sostener los rollos, desenrollarlos y en alternarse la lectura. El segundo grupo, dice Nehemías 8:7, y los levitas, Yeshua, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos ayudaban al pueblo a entender la ley. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban el hebreo necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos la comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Profetas y Reyes, página 489. Explicar la ley también pudo referirse a ayudarle a comprender su significado, tal como lo hizo en su momento Felipe con el eunuco, que no entendía la palabra de Dios que leía en el profeta Isaías. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: «Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos capítulo 8, versos 34 y 35. Podemos reflexionar en el hecho de que buscar de manera personal la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. Leerla y escudriñarla por nuestra cuenta, ir más allá de una lectura superficial, comparar pasajes, ver el contexto, el idioma original en que fue escrita para interpretarla correctamente. Sin embargo, tal vez tengamos momentos en los que necesitemos ayuda de alguien para comprender de manera más clara y correcta lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Lección para el día miércoles 6 de noviembre. La respuesta del pueblo. En ocasiones podemos hacer honor al adagio popular que dice: le entra por un oído y le sale por el otro, haciendo referencia a que estamos en la iglesia u otro recinto, escuchando la palabra de Dios, pero no estamos siendo tocados ni estamos atesorando su mensaje en la mente y el corazón, porque nuestro cuerpo está allí presente, pero nuestra mente o nuestra atención están en otro lugar. Sin embargo, es emocionante ver cómo en esta ocasión hubo un verdadero reavivamiento en el pueblo judío que se mostró antes y después de la lectura de la Torá. El resultado de escuchar la ley de Dios, de recordar su santidad, sus proezas hechas y su fidelidad, fue sentir una profunda tristeza al reconocer sus pecados y las innumerables veces que individualmente o como pueblo escogido le habían fallado al Señor y quebrantado su santa ley. Profetas y Reyes, página 491, nos dice: día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector, y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas, y resolvieron procurar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Fin de la cita. Fue tal la constricción del pueblo que tanto Nehemías como Esdras y los demás líderes intervinieron, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Nehemías 8, 9 al 11. Los dirigentes hicieron hincapié o énfasis en que ese día debía ser un día de gozo. Instaron a todo el pueblo a no estar más tristes, porque sabían que esa tristeza era fruto de un arrepentimiento sincero y que era necesario ahora recibir el perdón de Dios con un corazón agradecido, sincero y gozoso. Finalmente, resaltamos que el pueblo en ese momento seguramente entendió lo horrible que resulta el pecado, como nosotros debemos entenderlo hoy. El pecado es tan malo que para remediar la fatal decisión de Adán y Eva en el Edén, Cristo tuvo que morir para darnos la oportunidad de salvación. Es por eso que hoy, como ellos, al contemplar a nuestro Maestro, debemos sentir la misma tristeza y vergüenza por nuestro pecado, y como consecuencia de esto, hacer una reforma en nuestras vidas. Lección para el día jueves, 7 de noviembre. El gozo del Señor. Qué bello es repasar en la Biblia que tenemos un Dios que anhela vernos felices, que contrario a como algunos lo quieren ver o presentar, el Señor se deleita en vernos felices, llenos de gozo, transformados y viviendo en santidad. De ninguna manera el Señor se deleita en vernos tristes. No hay nada que lo ponga más triste a Él que ver triste a su pueblo, y no hay nada que lo llene más de gozo que ver a sus hijos reflejando su carácter y por eso viviendo en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10 nos dice que no debemos estar tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Son muchas las razones para gozarnos en el Señor, por su amor, por su gracia, por su perdón y por las bendiciones grandes y pequeñas que recibimos a diario de su mano, a pesar de las dificultades. Aún en medio de esas mismas pruebas, podemos gozarnos al saber que Dios no nos deja solos, al saber que Él tiene un propósito al permitirnos pasar por ellas, y ese propósito es darle gloria a su nombre y ayudarnos a crecer en la semejanza con el Señor Jesucristo. El pueblo, guiado por sus dirigentes, no cesó de estudiar la palabra de Dios. Al día siguiente se reunieron, y al leer, recordaron que en Levítico Dios había mandado que en ese mes, el séptimo, debían hacerse tabernáculos, o tiendas, o chozas, con las ramas de los mejores árboles, y habitar en ellas durante 7 días. De esta manera todos se pusieron en marcha. Nehemías capítulo 8, verso 16 y 17 nos dice: Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esta actuación del pueblo puso en evidencia su deseo real de obedecer la palabra de Dios. Seguramente habían comprendido que la desobediencia como pueblo siempre los había apartado de las bendiciones y grandes propósitos de Dios para ellos. También leímos que hubo alegría muy grande, tal como lo pidió el Señor en Levítico 23:40, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Con esta fiesta, Dios tenía un propósito que se registra en Levítico 23:43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto.
yo Jehová vuestro Dios. Hoy podemos, como lo hacían los israelitas en la fiesta de los tabernáculos, recordar cómo la mano poderosa de Dios nos ha sacado de Egipto, de la esclavitud del mundo, y le ha dado sentido a nuestra vida, nos ha protegido, nos ha guardado y nos ha sustentado con su santa palabra, al darnos perdón y libertad plena en Cristo Jesús. Podemos gozarnos sabiendo que como nos ha bendecido en el pasado, quiere hacerlo en el presente y en nuestro futuro. No importa las dificultades o desafíos que se presenten, podemos ser felices al obedecer y ver sus promesas cumplirse en nuestras vidas. Lección para el día viernes, 8 de noviembre, para estudiar y meditar. Esta semana se tocaron varios puntos importantes, entre ellos que Dios quiere que leamos su palabra constantemente, que meditemos en ella, nos aseguremos de entenderla e interpretarla correctamente y sobre todo que la vivamos. Pero además vimos que la lectura de la Biblia debe llevarnos a autoevaluar nuestras vidas cada día y a reconocer con tristeza nuestro pecado delante de Dios a la vez que recibimos su perdón y experimentamos el gozo que éste nos trae, el gozo de la obediencia y el gozo de las muchas bendiciones que recibimos de su mano. Profetas y Reyes, página 452, nos dice: cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación, en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en la sensación de sus pecados perdonados y en el amor de un Padre Celestial perdonador. Profetas y Reyes, página 452. Finalmente, es lindo ver cómo nosotros podemos, al igual que el pueblo de Israel, compartir ese gozo con nuestros hermanos, socializando con ellos y juntos recordando las bondades del cielo. Nehemías capítulo 8 verso 10 nos dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La lectura de la palabra trajo gran gozo al pueblo. Leerla y ponerla en práctica resultó una gran bendición a nivel individual y también como nación. Dios nos ayude a experimentar el gozo de vivir en la palabra de Dios, de hacer de ella nuestra guía, individualmente, pero también como pueblo del Señor en esta época crucial de la historia. Los invito a orar para terminar, mis amados hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias por este mensaje que llena nuestra mente y nuestro corazón de gozo, de gratitud y de luz proveniente de tu trono. Gracias, Señor, porque nos muestras la verdad, que tu palabra es verdad, que en ella podemos ser santificados, que a través de ella podemos edificar nuestro carácter y cada día crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Gracias porque nos has libertado de Egipto. Gracias, Señor, porque le das sentido a nuestra vida. Gracias porque perdonas nuestros pecados que son tantos, pero también nos das el poder para no vivir en el pecado, sino vivir de triunfo en triunfo, de fe en fe y de gloria en gloria. Bendice, oh Señor, a todos tus hijos e hijas alrededor del mundo, que ninguno de ellos se quede sin tu santa bendición, que todos seamos fortalecidos por el poder de tu fuerza, que el gozo que viene de ti sea nuestra fortaleza, y sabemos que no hay gozo verdadero sin obediencia real. Enséñanos a obedecerte no por legalismo, no en nuestra justicia, sino por la gracia de Cristo y por su justicia. Gracias porque escuchas esta oración
y respondes cada petición que hay en los corazones de tus hijos e hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Señor bendiga a su pueblo remanente alrededor del mundo. Amén.